del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este viernes. Este viernes nosotros celebramos el día de la medalla milagrosa, las revelaciones de la Virgen a Santa Catalina de Labouré en Francia, tan importantes, y una devoción tan extendida en nuestro país y en el mundo. También de paso saludamos a la parroquia de la Milagrosa, la nueva parroquia que fue fundada recientemente allí en toda esa región del Puñal, de Medina, toda esa región. Allí hay una nueva parroquia que se llama la Milagrosa. Le enviamos saludo a ella y al Padre Pascual Reynoso, que es el párroco de la misma. Presentamos a nuestros difuntos, el alma de Madeleine Priscila Suárez Jiménez, Mitrídates de León, Natalia Ávalo y María Encarnación Fernández. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo llevando la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Agarró al dragón, que es la antigua serpiente, el diablo o Satanás, y lo encadenó para 1000 años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima para que no pueda extraviar a las naciones antes de que se cumplan los 1000 años. Después tiene que estar suelto por un poco de tiempo. Vi también unos tronos y en ellos se sentaron los encargados de buscar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y el mensaje de Dios, los que no habían rendido homenaje a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su señal en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Luego vi un trono blanco y grande, y al que estaba sentado en él. A su presencia desaparecieron cielo y tierra, porque no hay sitio para ellos. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el registro de los vivos. Los muertos fueron juzgados según sus obras, escritas en los libros. El mar entregó sus muertos, muerte y abismo entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. Al lago de fuego es la segunda muerte. Los que no estaban escritos en el libro de los vivos fueron arrojados al lago de fuego. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder. Esta es la morada de Dios con los hombres. Esta es la morada de Dios con los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Esta es la morada de Dios con los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esta es la morada de Dios con los hombres.
Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y caminan de baluarte en baluarte. Esta es la morada de Dios con los hombres. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo puso Jesús una comparación a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol, cuando echan brotes. Les basta verlos para saber que la primavera está cerca. Cuando vean salir, vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo esto se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Mis hermanos, hoy la lectura interesante del libro del Apocalipsis. Ya estamos avanzando hasta el capítulo 20, la última parte del capítulo, que es la parte en donde ya menos le gustó, por ejemplo, a teólogos como Martín Lutero y compañía, en donde incluso Martín Lutero fue uno que cuando tradujo la Biblia de Lutero, tradujo toda la Biblia, los 27 libros, pero el Apocalipsis fue uno de los libros que no comentó porque no lo consideró canónico, lo sacó del canon, no lo consideraba dentro de la Biblia. Fíjense, había 66 libros en el 39 en el Antiguo Testamento y 20 solamente del Nuevo Testamento. Es decir, con esto que vemos que uno tiene que preguntarse qué pasó con este libro y vamos a irlo explicando. Lo primero es que aquí se narra una especie de cierre de la historia, de un desencadenar y anular todas las acciones negativas de la historia. El mundo, la historia estaba en combate y ha estado en combate. Han tenido que ser fieles los que siguen al Señor, y los que persiguen al Señor han tenido la primacía y han podido hacer todo cuanto han querido. Está describiendo aquí todas las fuerzas del Imperio Romano y cómo arrasó con todo lo que es el mundo cristiano, el mundo judío, con todo. Había arrasado. De hecho, cuando se escribe Apocalipsis, ya estaba destruida la Jerusalén. La Jerusalén estaba completamente desbaratada con su templo y solamente quedaba un muro, como hoy día todavía. Eso había ocurrido, estaba todo el mundo en desánimo, y aquí viene la palabra profética que anuncia esperanza. Y aquí viene una palabra en donde se especie como se echa la llave y se pone un sello arriba de todo el mal, el dragón y todos sus secuaces que habían estado haciendo daño a la fe. Ahora mismo acaban de ponerse un sello, y ahora se mira hacia arriba y se ven los tronos. Había toda una escena completamente solemne en donde hay un juicio y se juzga a cada uno de los vivos y de los difuntos según sus obras. Y hay una especie como de libro en donde cada uno tiene su libro, donde están todas las buenas obras que hizo y están anotadas, y fue juzgado cada uno con lo que hizo. Fíjense aquí, por eso es que no le gusta a la teología luterana, porque para Lutero solamente basta la fe, tener fe y más nada. Las obras no cuentan para nada, y las obras no dan méritos ni permiten que en el juicio será juzgado cada uno conforme a su fe. Sin embargo, no es así. Las obras aquí son presentadas, se abrieron los libros, se abrió otro libro, el de los vivos. Los muertos fueron juzgados según sus obras. Todos fueron juzgados según sus obras. Aquí es interesante ver que cada obra cuenta para Dios. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho bueno, todo lo que hemos nosotros hecho, y malo también, claro, lo que hemos dejado de hacer, lo que hemos hecho, todo cuanto son las obras que nosotros hemos vivido, todas ellas son las que acabarán siendo juzgadas.
Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de hacer obras buenas, de obrar el bien, de evitar el mal, de vivir verdaderamente conforme, porque si es así, no basta haber dicho tengo fe, no basta haber dicho Jesús, tú eres mi Señor, es necesario que las obras mías, cuando se abra el libro, puedan determinar que yo soy verdaderamente digno de participar en el banquete del reino. Y por esto entonces aquí vemos nosotros una especie de esperanza de decir ustedes al auditorio, que son los cristianos, que están actuando bien, que están siendo perseguidos, que sienten la necesidad de escuchar una palabra de consuelo, y entonces esa palabra de consuelo les dice, los libros van a ser abiertos un día y vas a ser juzgado conforme a tus obras, no te preocupes. Si has obrado el bien, no tienes nada que temer. Si has obrado el bien ante el Dios vivo, tú te serás presentado con todas tus obras y no hay nada que temer. Y por eso entonces los cristianos normalmente que buscan hacer el bien, que buscan obrar el bien, sienten alegría cuando escuchan esto, porque uno dice, bueno, pero parecería como que el mal tiene la historia en sus manos. Y este libro dice, no, la tiene Dios y su juicio, y tu obra, y tu vida, y la de todos. El mal va a ser encerrado y sellado con llave, y el bien y el que ha hecho el bien entrará en el reino. Fíjense que interesante es que le está diciendo a los que sienten como una especie de derrota del cristianismo, les está diciendo, no es así. El camino ahora es el camino de la fidelidad aún en medio de la tribulación. Pero a fin de cuentas, el Señor de la historia pondrá toda la historia bajo su control y nosotros seremos juzgados conforme a lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer. Por eso pedirle al Señor esa visión tan hermosa de la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Imagínense, yo quiero que se imaginen a los que saben, fueron a Jerusalén, vieron a Jerusalén destruida, vieron a Jerusalén en ruinas, y ese es el recuerdo que tienen aquí. Y ahora viene una nueva Jerusalén, o una nueva que está adornada como una novia, belleza total, una belleza completamente diferente a la actual Jerusalén, que está destruida y que está en ruinas, ha estado en llamas y está completamente en cenizas. Esta no, esta está vestida como una novia y está esperando a su esposo, el Señor de la historia, el Cordero, y con ella va a culminar todo en las bodas con el Cordero. Toda la iglesia engalanada, todo el que ha hecho el bien forma parte de esta iglesia que va a decir que es como el cuerpo que ha correspondido a lo que su cabeza le ha exigido. Entonces por esto está dando esperanza a todo nuestro actuar, y pedirle al Señor eso es esencial para que nosotros no vivamos ni nos dejemos apabullar por las situaciones adversas, que no nos dejemos aplastar por las situaciones en las que parece que creer no tiene sentido, que la fe es perseguida, que la fe es ridiculizada y que sobre todo a pesar de muchas oraciones las cosas no siempre salen como uno quiere. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que yo no soy el Señor de la historia, yo no soy Dios, yo no soy el que hace que las cosas ocurran cuando yo quiero, es Dios el que sabe, es Dios el Señor de la historia. Él es el que hace confluir la historia como según su plan está previsto, y yo tengo que entrar en ese plan, solo eso. Y por eso el Señor hoy me dice, confía en mí, pon tu confianza en mí, aunque las cosas vayan adversas, pon tu confianza en mí, aunque haya coronavirus, aunque haya dificultades, aunque haya pobreza, aunque te hayan botado el trabajo, aunque hayan puesto una botella en lugar de a ti, aunque hayan pasado tantas cosas. Ustedes saben las personas que escriben a uno como si uno perteneciera al gobierno, para ver si el gobierno ha votado un montón de técnicos para poner su gente. Y todos están clamando, creyendo que uno puede decirle al presidente o a los demás, quiten, pónganlo otra vez a ellos. Es un problema difícil, es un problema que ha hecho que mucha gente que ha confiado en su trabajo, que lo ha hecho bien y que de repente se ve sin trabajo, se ve sin el sustento de su familia, y todo por razones políticas. Eso es difícil. Y aunque pasen estas cosas, y aunque pasen muchas más, aunque todavía sigan insistiendo en seguir poniendo una educación en la cual quieran meter líos entre los muchachos y los niños, todo va a salir bien porque el Señor camina con nosotros.
no va a ser toda la victoria del mal, no va a ser todo lo que le parezca a los hombres. No es ningún hombre que tiene bajo su mano la historia, es el Señor, el Dios de la historia. Él es el que tiene la historia. Nosotros lo que tenemos que aprender es a leer esta historia y darnos cuenta de lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice el Señor, cuando está hablando en Lucas, dice, fíjense en la higuera o cualquier árbol, echa brotes, y ustedes dicen, ya es la primavera, vienen los frutos. Dice, y si se dan cuenta de esto, ¿cómo no se van a dar cuenta de lo que está por suceder? La historia habla sola, y lo que sucede es un signo de lo que va a suceder. Y nosotros lo que tenemos que tener es la capacidad de captar lo que Dios quiere, los signos de Dios, las señales, y lo que eso exige de mí también. Porque a veces las señales yo las quiero leer conforme a mi interés, no conforme a lo que Dios quiere decirme. Si Dios ahora manda una señal, lo importante es saber qué exige esta señal de mí, si es que es una señal. Está la historia aquella que ya habré contado más de una vez, porque a veces los viejos nosotros repetimos la historia, pero ahí está, había una vez un eremita que estaba en el desierto, y que estaba en el desierto, y allí pues se encontró en el desierto con un zorro que le faltaban las 4 patas. Y dijo, pero ¿cómo hace este zorro para vivir en un desierto así sin patas? Y de repente tuvo que esconderse, que escuchó unos ruidos, y fue un tigre que llegó, que había cazado una presa y tenía un pedazo de carne todavía de la presa allí, y se acercó al zorro y le tiró el pedazo de carne allí, y se fue, y el zorro comenzó a comer, y él vio eso, se quedó sorprendido. Al día siguiente quiso venir a esa misma hora y ocurrió lo mismo. Llegó el tigre con un pedazo de carne y se la tiró, y el zorro comió. Y después de varias veces que vio lo mismo, dijo, eso es una señal. Dios me está hablando claramente a mí. Quiere decir que Dios me va a suplir de todo cuanto yo necesite. Y se puso en la plaza, se puso allí a pedir, se puso allí con un sombrero y se puso a sentarse a esperar que todo el mundo le diera. Y todo el que pasaba lo veía tan sanote y tan bien que decía no. Y nadie le daba nada. Y pasaban las semanas, nadie le daba nada. Se puso flaco, enclenque, que no. Y así parecía todo un esqueleto. Y estaba allí tan huesudo y se le acerca otro eremita que lo conocía y le dice, hermano, ¿cómo te has puesto? ¿Qué te ha pasado? Y él dice, es que Dios me mandó una señal y te la voy a explicar. Y le explicó todo el asunto del zorro sin patas, cómo el tigre que tenía 4 patas le había tirado la carne día tras día. Y él le explicó cómo eso quería decir que Dios iba a proveerle de todo. Y le dijo, dime hermano si eso no es una señal clara. Y él lo miró y dice, qué estúpido eres, hermano. Sí era una señal, pero tú tienes 4 patas. Se supone que tú debías ser tigre y no zorro. A veces la señal es que yo tengo que ser el que tiene que ayudar. Muchas veces las señales las queremos acomodar a lo que a mí me conviene. Eso es que me van a ayudar. No, eso es que tú tienes que ayudar también al otro. Y eso es importante entenderlo así, porque si no, las señales de los tiempos nosotros las leemos como nos parece y no formamos parte del plan de la historia de Dios, porque nosotros hacemos de la historia y de sus señales lo que a nosotros nos parece y no lo que Dios nos quiere exigir de ellas. Pidamos al Señor que estas señales son claras. Hoy más que nunca, en este apagón de afectos, donde todos estamos con máscaras sin podernos acercar, donde no podemos abrazar, preguntarnos en este invierno de afecto, sobre todo en un país caribeño como el nuestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué calor? ¿Cómo le tenemos que dar calor a nuestra tierra para que seamos una tierra que no obstante haya mucho sol, pero no hay calor humano en este momento expresable? ¿Cómo podemos hacerlo? De una y mil maneras para que nosotros podamos ser parte del plan de Dios, para que este mundo sea no como aparenta, sino que nosotros podamos ser agentes de cambio y podamos escuchar las señales de Dios y ponerlas en práctica, para que cuando seamos juzgados, esas obras también cuenten para el juicio final de nuestra historia. Amén. Vamos ahora a elevar nuestras súplicas confiadas al Señor de la historia, con la seguridad de que Él escucha las peticiones de su iglesia. Para que proteja y guíe a su iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conceda al mundo la justicia y la paz, roguemos al Señor.
te rogamos, óyenos. Para que socorra a los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos conforte y conserve en su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos. óyenos. Pidamos por nuestros difuntos, Madeline Priscila Suárez Jiménez, Mitrida Tez de León, Natalia Ávalo y María Encarnación Fernández, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que mire ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo es. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen, muriendo en la cruz nos libró de muerte eterna y resucitando entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, junto a los ángeles y arcángeles y a los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia,
del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos, Madeleine Priscila, Mitrídates, Natalia y María Encarnación, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la fórmula de comunión espiritual de San Alfonso María Ligorio. A los que no pueden comulgar sacramentalmente por la lejanía, están cerca espiritualmente y se unen a este misterio celebrado. Cerremos los ojos todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Señor, ante los embates de la vida, no permitas que nos desviemos de tu voluntad y de la mirada puesta en ti. Fortalécenos en la fe, en toda circunstancia, y ante toda señal permítenos descubrir exactamente lo que tienes para decirnos y sobre todo tener la valentía para ponerlo en práctica. Gracias, Señor, porque estás con nosotros ahora y siempre. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que habiéndonos concedido el gozo de participar en esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. El Señor nos ayude siempre a caminar con la esperanza puesta en Él. Aunque todo parezca ir en contra, el Señor es el que sabe, Él es el poderoso y Él es sobre todo el que hará confluir mi historia y toda la historia de la humanidad en la suya. Por eso confiemos en Él y no dejemos que nada nos quite ni la alegría, ni la paz, ni la confianza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos Gracias gracias. a Dios. María, bendita María, tú has creído la palabra del Señor.